Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En esta ocasión estamos reunidos para trabajar un contenido de la unidad de aprendizaje Fundamentos de Pedagogía, la cual se imparte en el quinto cuatrimestre para la licenciatura de Ciencias Pedagógicas en la modalidad ejecutiva. El contenido que vamos a abordar el día de hoy trata o se titula Pedagogía, Contenidos, Autonomía, Ciencias y sus ciencias auxiliares. Para eso, pues preparé una presentación que iremos viendo mientras les voy explicando algunos puntos centrales que les van a ayudar a mejorar la comprensión de este contenido temático. Bueno, a lo largo de su formación, ustedes han analizado y han hecho una distinción entre lo que es pedagogía y lo que es didáctica, que al final de cuentas, estas dos áreas del conocimiento establecen una relación muy estrecha porque las dos hablan de lo que tiene que ver con el proceso educativo, solamente que la pedagogía se centra en las cuestiones teóricas, mientras que la didáctica se va a enfocar al análisis de aquellas estrategias, de aquellos métodos o la forma de cómo nosotros vamos a desarrollar un aprendizaje o un conocimiento a nuestros alumnos. Bien, vamos a partir con el hecho de comprender que la pedagogía es una ciencia que pertenece a las ciencias sociales y a las ciencias humanas, ya que se encargan del estudio de la educación. Y como sabemos, la educación es un proceso que tiene que ver con actores sociales. Y nosotros al ser humanos, también formamos parte de ese proceso, que es un proceso social. La pedagogía entonces proviene de un término griego que es paidos y agó, que significan respectivamente niño y guía. Por otro lado, tenemos que la pedagogía va a tener un objeto de estudio, un objeto específico. Y ese objeto específico, como ya se los mencioné, pues es la educación. Pero ¿qué cosa vamos a estudiar de la educación? Pues la vamos a entender como un fenómeno sociocultural, es decir, en el que se encuentran relacionadas cuestiones o factores de tipo social y de tipo cultural. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros vamos a aprender o vamos a generar dentro de un sistema educativo, dentro de una clase, dentro de la educación, pues es justamente eso, cultura. Que la cultura es todo el conjunto de saberes que es necesario que nosotros tengamos interiorizados en nuestra mente para comprender lo que sucede en nuestro entorno. Para que nosotros podamos establecer una relación y a la vez mejorar lo que es el estudio de la educación, vamos a relacionar el estudio de la pedagogía con otras asignaturas o con otras áreas del conocimiento, como pueden ser la historia, como pueden ser la psicología, puede ser la filosofía y, ¿por qué no?, también la política y entre otras muchas más, que de manera conjunta nos van a ayudar a comprender mejor ese proceso de educación, proceso en el que estamos inmersos nosotros como actores educativos, que somos los agentes de promover los aprendizajes en nuestros alumnos, pero que también somos parte de ese proceso porque nosotros también aprendemos de manera constante al desarrollar una clase. En específico, la pedagogía me va a ayudar a comprender toda esa cuestión teórica que se vincula con la educación y en específico con el proceso educativo, que tú ya has manejado en diferentes clases las fases del proceso educativo. En este momento, solamente por mencionar, te haré recordar que son 3 las fases que incluyen el proceso de enseñanza-aprendizaje. La primera fase es la planificación, segundo es la aplicación y la tercera es la evaluación. Mientras no estén de manera conjunta o de manera articulada estas 3 fases o estos 3 procesos, difícilmente estaríamos hablando de un proceso educativo que está enfocado a la mejora del aprendizaje y a la mejora del profesor. Bueno, vamos a partir también en otra idea o en otro polo a lo que es la pedagogía, que vamos a tener nosotros 2 tipos de pedagogía, lo que es la pedagogía general, que es una pedagogía universal que se aplica para todos los campos del conocimiento, pero también vamos a tener una pedagogía específica que se va a ir desarrollando primero dependiendo de la etapa histórica. Recordemos, por ejemplo, la escuela tradicional, la escuela nueva, la escuela tecnocrática. Todas esas son pedagogías específicas que se fueron desarrollando en diferentes periodos de la historia de la educación.
pero también la vamos a englobar a una pedagogía específica de acuerdo a cómo debe de enseñarse cada una de las materias o cada una de las áreas del conocimiento. Por ejemplo, pedagogía específica de las matemáticas, de la lengua materna, de las ciencias, de la lengua extranjera o de la geografía. Todas ellas van a conformar una pedagogía específica. Bien, ¿qué debemos nosotros de reconocer y entender como conceptos básicos o generales para que podamos comprender mejor en qué consiste la pedagogía? Bien, la pedagogía tiene los siguientes conceptos, que son 5. Primero, que entendamos qué es un pedagogo, y el pedagogo pues va a ser un profesional encargado del estudio del fenómeno educativo. Una de sus principales funciones va a ser, ya se los mencioné, la planificación, la aplicación y la evaluación, que son las 3 fases que conforman al proceso de enseñanza-aprendizaje. Otro concepto básico va a ser entender qué es educación. Ya hemos analizado desde filosofía de la educación que en educación vamos a tener la educación formal, educación informal y la educación no formal. Sin embargo, vamos a entender por educación a ese proceso que favorece el desarrollo de aprendizajes y de competencias en el estudiante a partir de la aplicación de teorías que se desencadenan de lo que es la pedagogía, del estudio teórico de cómo se genera un aprendizaje. Tercer concepto base o básico que debemos de comprender es proceso de enseñanza-aprendizaje. El proceso de enseñanza-aprendizaje no es más que la manera en cómo se aplica la didáctica. ¿Cómo se aplica para que nosotros podamos lograr que nuestros estudiantes estén aprendiendo de manera permanente y vayan avanzando o vayan progresando en esa manera de cómo van construyendo sus propias estructuras mentales para hacer interpretaciones y comprensiones de lo que sucede en su entorno? Siguiente concepto, concepto número 4, la didáctica, que es una rama de la pedagogía que se encarga de estudiar los métodos, las estrategias o las técnicas que va a utilizar el profesor para favorecer el desarrollo de aprendizajes. Y por último, la evaluación, que la Secretaría de Educación Pública en el 2011 la establece como un proceso sistemático, organizado, que permite tomar juicios o permite establecer juicios sobre el desempeño del estudiante y sobre la práctica educativa del profesor. También se basan en teorías y actualmente lo que estamos retomando de la evaluación es que la evaluación, para que realmente sea significativa en el proceso educativo, debe de ser una evaluación formativa. ¿Por qué formativa? Porque te va a ayudar a formar no solamente al estudiante, dándole retroalimentación, mejorando su forma de aprender o dándole un seguimiento, sino que también cuando tú como docente empieces a analizar cuál fue el desempeño del estudiante, también tú tienes que mejorar tu práctica docente. Entonces, los 3 elementos que vamos a considerar para convertir a la evaluación en una evaluación formativa va a ser mejora del aprendizaje de los estudiantes, la retroalimentación y la mejora de la práctica docente por parte del profesor que ha impartido el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, ahora vamos a analizar cómo ha sido la evolución de la pedagogía al ser comprendida como una ciencia, como una arte, como una técnica, como una filosofía. Existen diferentes conceptualizaciones y existe una evolución histórica de pedagogía. Vamos a partir de decir que la pedagogía va a ser entonces la ciencia de la educación. La ciencia que se va a encargar de comprender todo lo relacionado a la educación y que va a considerar la integración de diversas interpretaciones de la educación. Pero ¿cómo va a ser esa interpretación? Hablamos de una interpretación global, la cual se va a tener que relacionar con una situación didáctica, con concepciones filosóficas. ¿Qué es lo que quiero lograr yo en el sistema educativo para esos alumnos? Una visión de la vida y del mundo que va a corresponder con un proyecto de país que se tiene al interior de toda una nación, un progreso científico y actitudes sociales y políticas. Todo ello va a ser base de la pedagogía. Sin embargo, vamos a reconocer que para que realmente exista el estudio de la educación o el objeto de la pedagogía, debe de entenderse a la pedagogía como un problema. ¿Por qué un problema? Porque los problemas me van a ayudar a que yo empiece una investigación,
empieza a generar una investigación acerca de lo que tiene que ver con educación. Si no hay un problema, no tengo nada que investigar. Es lo mismo que nosotros trabajamos en los proyectos aquí en UBLA. Si ustedes no plantean una pregunta que va a ser un problema, no tenemos nada que investigar. De igual manera, en pedagogía, si no tenemos un problema, no tenemos nada que investigar. Bien, la pedagogía como arte. Al trabajar el arte, o existe una relación que vamos a encontrar entre pedagogía y arte, porque en arte trabajamos la creatividad, trabajamos con objetos, trabajamos con cuestiones materiales. Aquí vamos a entender a la pedagogía como un arte, justamente como eso, como el trabajo de la cuestión espiritual a partir del análisis de la educación. Y la pedagogía como arte, vamos a hacer una distinción entre cómo concibe a la educación y cómo concibe al educador. Bien, la educación desde la pedagogía como era el arte se interpreta como una formación de la modelación o configuración de la persona. Es decir, la pedagogía va a ser que nosotros construyamos a una persona o a un individuo que sea competente con lo que requiere la sociedad. Que además, para que tú puedas ser un docente, tienes que haber sido formado forzosamente por otro docente. Si no, no puedes ejercer la regla ni el quehacer educativo. También nos dice que la educación se inició como un hacer personal del maestro sin reglas, sí, sin normas fijas. No es una obra automática, más bien descansa en la capacidad que vas a tener tú como docente, en la gracia y en la destreza del educador. Si una persona no tiene amor por lo que está haciendo, no tiene amor por el acto educativo, difícilmente va a poder ser un educador que deje una huella en sus estudiantes, que deje una huella en sus alumnos. Por eso es necesario que tú te vayas haciendo consciente de la importancia que tienes tú como educador en la formación de las personalidades de tus estudiantes. También nos dice que la pedagogía va a ser un arte y va a ser una estética pedagógica a la vez, y que va a establecer una creación artística. ¿Cuál va a ser nuestra mejor obra? ¿Cuál va a ser nuestra mejor arte? Nuestro estudiante. Un estudiante que corresponda y que se empate con las necesidades sociales contemporáneas. Estamos hablando, y justamente ahorita nos está pasando, nosotros necesitamos ser estudiantes que tengan habilidades digitales. ¿Qué está pasando? Nos estamos metiendo en un problema o en un rollo de no poder estar empatados con esta sociedad del conocimiento y de la información, porque no tenemos ese uso o esa habilidad de la tecnología. Por lo tanto, nos está costando trabajo. Entonces, nuestra arte para esta época sería que nosotros fuéramos estudiantes capaces de utilizar la tecnología. Y por último, nos dice que la pedagogía es el arte de la educación. Acabamos de sintetizar qué se entiende por educación. Sin embargo, ahora vamos a ver cuál es el papel del educador, del maestro, para lograr ese papel de la pedagogía como arte. Bien, debe de ser un maestro o una persona decidida a ser maestro, y lo va a demostrar con la capacidad, con la habilidad para transmitir conocimientos y destrezas. Debe de ser un aspirante que tenga una relación directa con un maestro. Si tú quieres ser docente, se supone que te nació ese entusiasmo, esas ganas de ser docente, porque tuviste a un maestro que formó parte del modelo de quien tú estás formándote ahora. El educador debe de tratar de formar y modelar la personalidad. Es muy importante que nosotros trabajemos la personalidad. La personalidad es una cuestión emocional que empezamos a trabajar desde los 4 años de edad. Entonces, desde ahí empieza a tener injerencia lo que es la educación, para que podamos desarrollar todas las áreas del conocimiento del estudiante. Si a los 4 años tú no empiezas a desarrollar de manera efectiva esa personalidad, vamos a estar creando o vamos a estar diseñando, vamos a estar formando personas en el arte que son deficientes o que no cumplen con esas características. Además, debe de saber improvisar. El maestro debe de saber improvisar, responder a situaciones nuevas, interpretar la realidad, poseer la presencia y buenas maneras, y sobre todo
algo que están trabajando ustedes ahorita, despertar el interés y la motivación de sus estudiantes. Si yo llego desmotivado como maestro a una clase, ustedes van a estar igual. Ustedes van a ser personas que no van a tener interés porque esa es la estructura o la idea que tú tienes como docente. Bien, ahora, ¿qué entendemos como pedagogía como una técnica? Con este concepto de pedagogía como técnica empezamos a introducir los conceptos de métodos y procedimientos, y entonces la pedagogía se entiende como una técnica, pero también recurre a otras ciencias que vamos a analizar más adelante, y que las técnicas se emplean en un material sin alma. Entonces las técnicas van a ser medios que vamos a utilizar nosotros para que podamos desarrollar el hecho educativo. La técnica es algo mecánico, automático, y se refiere a una práctica, y la pedagogía es una teoría, mientras que la técnica es la aplicación. Entonces esto empata directamente con la fase 2 del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es la aplicación. La pedagogía como técnica son todos los medios o todos los caminos que yo voy a utilizar para que mi alumno pueda aprender de manera permanente. En el estudio de la pedagogía como técnica vamos a encontrar nosotros 3 fases o 3 etapas históricas. La primera va a ser la técnica del azar, que fue una técnica que utilizó el hombre de la prehistoria o el hombre primitivo. ¿Por qué? Porque ellos empezaban a utilizar técnicas para cazar, para la agricultura, pero no llevaban un seguimiento, no sabían que eso era una técnica. Segunda etapa es la técnica del artesano, que fue utilizada en la antigüedad clásica y en la Edad Media, y actualmente la técnica del técnico, que son todas las que estamos utilizando nosotros, que nosotros somos técnicos de la educación y por lo tanto estamos desarrollando de manera permanente diferentes técnicas. Bien, ahora que entendemos como pedagogía, la pedagogía como una teoría, vamos a retomar aquí el punto más importante o un punto importante en el que establecemos que la educación es ante todo acción. ¿Por qué acción? Porque requiere movimiento, requiere un conjunto de secuencia articulada de actividades para que tú puedas tener una reflexión sobre lo que estás haciendo. Si tú reflexionas sobre lo que estás haciendo, estamos hablando de educación. Pero vamos a reflexionar antes de desarrollar la práctica, durante la práctica y después de la práctica. Y esta reflexión te va a ayudar a ti como docente a mejorar. Eso es pedagogía, que tú mejores la forma de enseñanza y la forma de aprender de tus alumnos mediante todo el despliegue de tus habilidades académicas, comunicativas, sociales, didácticas, pedagógicas. Todas ellas las vas a poner en juego para que tú puedas hacer que tus alumnos aprendan de manera permanente. También nos dice que la educación va a tener una función unitaria, ya que todas sus partes o actividades tienen que estar relacionadas entre sí, no como actos aislados. Es decir, en un día de clase nosotros trabajamos un inicio, un desarrollo y un cierre. Yo no puedo trabajar una actividad de inicio que no tenga nada que ver con el desarrollo o con el cierre. A eso se refiere que la educación es una unidad, que todo lo que nosotros trabajemos tiene que tener relación, incluso la planeación, porque tú tienes que planificar y tienes que evaluar a lo que tú has ejercido en la clase, porque es una unidad. A eso entendemos como unidad, que hay una relación de principio a fin de una clase. También nos dice que la pedagogía nos va a promover la reflexión de la teoría de la educación, pero para ello nosotros necesitamos tener una experiencia, una práctica, una reflexión y un conjunto de ideas de lo que se considera como una educación o un trabajo pedagógico de calidad. Yo de manera consciente puedo decir, hice un trabajo excelente como docente, pero en realidad es así como está funcionando. Debemos de tomar en cuenta las ideas que ya están establecidas para que yo pueda hacer una valoración de mi práctica docente y saber que ha tenido un buen desempeño mi trabajo. También vamos a conocer que las teorías de la educación van a mejorar al hombre y la sociedad, y que además van a constituir una fase de orientación, un proceso de orientación hacia la explicación de la educación, hacia dónde quiero llevar yo a mi población. Por ejemplo,
acabamos de llevar didáctica para secundaria. ¿Qué se promueve en esa educación secundaria? El desarrollo o la consolidación de las habilidades básicas de lectura, de escritura y de matemáticas. Hacia allá quiero hacer que mi pedagogía sea una teoría. Y para eso debo de saber hasta dónde debe de llegar el niño o el adolescente. Debe de saber multiplicar, debe de saber sumarse, debe de saber restar. ¿Qué debe de saber de la biología, de la física, de la química, del inglés? Eso es pedagogía como teoría. Y además nos dice que en los tiempos modernos se tiende a invertir la educación como un sistema. ¿Por qué como un sistema? Porque no es algo aislado, sino que lo que yo aprendo en la escuela me debe de permitir que yo comprenda lo que hay en una iglesia, lo que hay en los centros comerciales, lo que hay en mi familia, lo que pasa en los medios de comunicación. Es un sistema porque es algo complejo que se va a vertir en la educación, porque ella va a ser la responsable de que yo pueda comprender todos esos procesos. Bien, ahora, ¿cómo entendemos o cómo percibimos a la pedagogía como una ciencia? Pues la percibimos como una ciencia porque su objeto propio es la educación. Cuando nosotros sabemos que una ciencia tiene un objeto de estudio, pues se convierte en ciencia. Por eso la pedagogía es una ciencia, porque su objeto de estudio es la educación. Y toda ciencia debe de disponer de un conjunto de métodos para resolver sus problemas. Nosotros en educación tenemos diferentes métodos de investigación, que pueden ser métodos cualitativos, métodos cuantitativos y métodos mixtos. Específicamente nos tenemos que enfocar a lo mejor en métodos cualitativos porque permite hacer descripciones de las cualidades de los sujetos de estudio. También nos dice que la ciencia va a permitir organizar el estudio de los conocimientos de un sistema. Y también va a ser puramente teórica porque va a permitir entender y comprender qué es el individuo de manera individual y de manera social. De una manera desinteresada, de una manera especulativa, porque sabemos que el desarrollo humano tiene diferentes etapas de desarrollo y cada uno atraviesa de diferente manera dependiendo las experiencias que haya tenido. Entonces, por eso vamos a estudiar como ciencia al individuo o al estudiante de una esfera individual y de una esfera social, para que podamos entender los dos polos de la persona. Y por último nos dice que la pedagogía va a ser una ciencia del espíritu y una ciencia cultural. Ahora, ¿qué entendemos por filosofía desde el enfoque, qué entendemos de la pedagogía desde el enfoque de la filosofía? Pues bien, nos dice que la filosofía va a ser una reflexión sobre lo que es la educación y de lo que queremos lograr a partir de ella. Nos dice que sus ideas se constituyen como fundamentos y de práctica educativa. Para que nosotros podamos desarrollar la pedagogía como una filosofía, debemos de practicar la belleza, la verdad, la libertad, la vida humana, los objetivos y las aspiraciones. Además de que debe existir una relación directa entre la persona y la familia, para que se pueda entender al ser humano como una entidad o como un ente que se aborda de manera integral y de manera subordinada. Bien, para que nosotros podamos continuar con esto, vamos a dejar en claro qué es la pedagogía como tal. Bien, ¿qué es la pedagogía? La pedagogía nos dice que va a estudiar a la educación tal y como se presenta en la vida, tanto de manera individual y social, y va a responder a la pregunta ¿qué se enseña en la educación? Además de que nos dice que la pedagogía va a estudiar a la educación como una formación o estructuración del hombre según normas o fines determinados, y va a responder a la pregunta ¿cómo debe ser la educación? Va a estudiar la aplicación de las normas y de las leyes de la educación como una parte de la práctica y va a responder a la pregunta ¿cómo debe realizarse la educación? La pedagogía va a estudiar la educación como un producto histórico y humano, es decir, vamos a ir analizando todas esas fases de la educación a lo largo de la historia.
a lo largo de responder cómo fue la cultura que querían transmitir en cada una de las etapas, y va a responder a la pregunta cómo se ha formado la educación. Por último, la pedagogía va a ser una ciencia descriptiva, normativa, tecnológica e histórica, y pertenece a las ciencias del espíritu y de la cultura. Bien, hemos empezado a hacer lo que es el recorrido de la pedagogía, y vamos a quedarnos en la idea de que la pedagogía es un sistema, es un conjunto de conocimientos que no se obtienen de manera aislada, sino que forman parte de un todo. Y al entenderla como que forman parte de un todo, vamos a conocer que la pedagogía va a tener ciencias auxiliares. Y esas ciencias auxiliares se van a dividir en dos grandes grupos, lo que son las ciencias de la naturaleza, que se van a encargar del estudio de la vida orgánica. Para que nosotros podamos entender y podamos estudiar, podamos comprender cuál es la vida orgánica, vamos a recurrir a relacionar a la pedagogía con la antropología, la biología, la medicina y la higiene. El otro grupo de ciencias que se relacionan con la pedagogía son las ciencias del espíritu, que va a tener tres bloques, que es la vida psíquica, para lo cual nos vamos a apoyar en el psicoanálisis, en la psiquiatría, en la psicotécnica y en la psicología. Para que nosotros podamos comprender los aspectos de la vida social, vamos a apoyarnos en la sociología, en la historia, en la economía y también en el derecho. Y por último, para que nosotros podamos comprender al ser humano de manera integral y de las relaciones que establece con todos sus contextos, vamos a relacionar a la pedagogía con la vida espiritual, para lo cual nos apoyaremos en la filosofía, la lógica, la ética, la estética y la metafísica. Bien, todas estas áreas o ciencias auxiliares a la pedagogía van a aportar elementos teóricos que van a permitir que la pedagogía pueda entender y pueda comprender de manera holística cómo se desarrolla la educación. Y el hecho de que podamos entender cómo se desarrolla la educación, es necesario que nosotros conozcamos diferentes métodos que se utilizan en pedagogía. Los métodos más básicos es la observación y la experimentación. Bien, en la observación, ¿en qué consiste? Es una habilidad intelectual que va a permitir que nosotros podamos rescatar o podamos identificar cuáles son algunas características, cuáles son algunas cualidades de ciertas entidades, de ciertos objetos, personas, hechos o fenómenos. Cuando nosotros observamos con atención, es posible que nosotros podamos comparar, identificar, seriar, ordenar, jerarquizar. Son habilidades intelectuales que se relacionan directamente con la observación. Otro método que vamos a utilizar en pedagogía va a ser la experimentación. ¿Cómo es que nosotros vamos a generar conocimientos? A partir de la experiencia. A partir de que nosotros podamos ir notificando o que podamos ir registrando todo lo que acontece en nuestro entorno. Ir recogiendo lo que nosotros vamos aprendiendo de cada experiencia que tenemos con el entorno. Eso sería el método experimental. Bien, tenemos el método analítico y el método sintético. En el método analítico, ¿en qué consiste? Consiste en que nosotros analicemos un todo completo. Es decir, tenemos esta mesa. Tiene su tabla, su parte plana, su superficie plana, tiene sus patas. Entonces nosotros vamos a analizar cada una de estas partes, pero lo vamos a ir desmembrando de un todo completo. Cuando nosotros vamos analizando de una de esas partes, a eso se le conoce como método analítico. Cuando vamos desprendiendo, vamos desmembrando ese todo en las partes mínimas que nos van a hacer que nosotros lleguemos a un método sintético. El método sintético, por el contrario, consiste en que vayamos analizando parte por parte de cada uno de las partes o de los componentes de un objeto hasta llegar al todo. Entonces es la diferencia. El analítico empiezas a analizar el todo completo. En el sintético partes de analizar cada uno de sus componentes para llegar al todo. Bien, el siguiente bloque de métodos es el método inductivo y el método deductivo. De igual manera, en el método deductivo
se analiza el fenómeno, el objeto, la situación de manera global. Y vas desmembrando o vas partiendo en las unidades mínimas para llegar al análisis preciso y específico de ese hecho o de ese fenómeno. Mientras que el método inductivo hace referencia a que nosotros vayamos analizando cada una de las dimensiones o cada una de las partes de los componentes de ese objeto o de esa situación. Otro método que nosotros vamos a utilizar es el método comparativo, que se desprende de la habilidad de observación. Tú puedes comparar dos fenómenos, dos entidades, dos objetos, siempre y cuando hayas observado y hayas establecido relaciones o diferencias, semejanzas o diferencias entre los hechos que estás observando. El otro método que vamos a utilizar es el método genético. En el método genético consiste en que nosotros comprendamos y estudiemos al ser humano por las diferentes etapas de desarrollo que ha pasado. Pero estos estudios o estos desarrollos se van a tener que vincular directamente con el acto educativo. El método estadístico, pues ya lo sabemos, es un método que me va a arrojar resultados de tipo numérico, de tipo cuantitativo, y que va a permitir que tú puedas establecer estudios o resultados de estudios de tipo cuantitativo. Otro de los métodos que podemos utilizar en la pedagogía vinculados a la educación es el método de los test, que son pruebas estandarizadas que me van a permitir realizar estudios cuantitativos y que se relaciona directamente con el método estadístico, porque me va a permitir comprender o evaluar diferentes cualidades o características de una persona o de un hecho, en este caso del hecho educativo. Y por último tenemos el método de la comprensión, que es una habilidad intelectual también que va a desarrollar la persona o el investigador o el pedagogo en relación a todo lo que ha investigado respecto a la educación desde y para la pedagogía. Bien, estos serían entonces, como quedarían resumidos, todos los métodos que estaríamos utilizando nosotros para poder entender el hecho educativo, el fenómeno de la educación. Todos estos métodos, todas estas estrategias, todas estas técnicas que nosotros podamos desplegar al estudiar la educación van a tener una estructura pedagógica. Y la estructura pedagógica se va a dividir en tres grandes bloques. El primero sería la pedagogía descriptiva, que va a estar integrada para estudiar los factores biológicos, los factores psicológicos y los factores sociológicos que tienen que ver con la educación. Otro bloque de la pedagogía se va a encargar de estudiar la pedagogía normativa, que va a analizar lo que es la comunicación, los fines de la educación y la estructura misma de la educación. Y finalmente vamos a tener la pedagogía tecnológica, que se va a enfocar al estudio de la acción educativa, de los métodos que utilizamos en educación, que fue los que ya analizamos, de la organización de la educación y de las instituciones educativas. Bien, hemos analizado toda la cuestión teórica que tiene que ver con la pedagogía, pero ahora, ¿de dónde obtenemos esa materia prima para que la pedagogía pueda entender y pueda desarrollar lo que tiene que ver con su campo de acción, que es la educación? Las fuentes. ¿De dónde obtiene la pedagogía esa información para poder comprender el hecho educativo? Pues lo va a obtener de todas las etapas históricas que ha tenido la educación y de los aportes de los diferentes pedagogos que han hecho para poder comprender aquellos métodos o todo lo que tiene que ver con la educación. Por ejemplo, para hacer una mención, John Dewey hizo un aporte muy significativo a la educación a partir de métodos activos de la escuela nueva, de la escuela progresista. ¿Por qué? Porque él introdujo al sistema educativo lo que fue el método de proyectos, que fue uno de los avances más significativos que ha habido en educación. Entonces, desde esa perspectiva estamos haciendo una fuente de investigación para la pedagogía. Es decir, ¿qué queríamos que aprendieran en esa época de la escuela nueva? Cómo era el estudiante, cómo era el papel del maestro, cómo eran los objetivos, cómo eran los contenidos y qué esperaba la sociedad de la educación.
A eso se refiere justamente la fuente que utiliza la pedagogía para su estudio o para su objeto de estudio. Igual podemos pasar por la educación tecnológica, podemos analizar a María Montessori o podemos analizar a Paulo Freire con su educación problematizadora. Y de esta manera vamos a analizar. Vamos a retomar la pedagogía como ciencia, como filosofía, como técnica, y de esa manera es como se construye realmente el campo de estudio de la pedagogía. Y bien, vamos a analizar ahora, o vamos a terminar diciendo que la pedagogía tiene mucho que ver con lo que tenemos que enseñar en la escuela. ¿Qué queremos que el estudiante aprenda? De acuerdo con Anthony Zavala Vidiela, en su libro La práctica educativa, cómo enseñar, él establece 3 grupos de contenidos que debe de analizar la pedagogía. El primer grupo hace referencia a los conceptos o los contenidos conceptuales. Los contenidos conceptuales manejan hechos, datos o antecedentes conceptuales y descriptivos. Hay que recordar que algunos autores, cuando trabajamos los contenidos conceptuales, abren una pequeña llavecita y engloban a los contenidos factuales. La diferencia que va a existir entre los contenidos conceptuales y los factuales es que los conceptuales pueden ser interpretaciones que tú haces y los factuales son los que no dan una respuesta o un margen de error. Es decir, o es blanco o es negro, o es 15 o es 20. ¿En qué año se descubrió América? En 1492. ¿Cuándo es la consumación de la independencia en México? Manejamos datos. ¿Cuánto es 3 por 3? Es 9. No se puede modificar. En cambio, si tú le preguntas a un alumno cómo obtuviste 3 por 3, te puede explicar, pero ese es un procedimiento. Entonces, esa es la distinción que vamos a hacer. Los conceptos son interpretaciones que hace la persona y los conceptos son las interpretaciones que hace la persona. Los contenidos factuales son los que solamente aceptan una respuesta como verdadera. Por otro lado, y otro bloque de contenidos o conocimientos que vamos a desarrollar son los contenidos procedimentales, que se hacen referencia al saber hacer. Se va a enfocar a el manejo de métodos, de técnicas, de estrategias y que sobre todo deben de desarrollar habilidades en el estudiante. Esos son los contenidos procedimentales. Y por último, el último bloque de contenidos que maneja Zavala son los contenidos actitudinales, el saber ser. Y están desarrollados por lo que son los valores, las actitudes y las normas. Nos dice que va a desarrollar o va a permitir el logro de objetivos, de valores como el respeto y las relaciones interpersonales satisfactorias. Bien, de esta manera estamos llegando a la parte final de lo que fue el estudio de la pedagogía y de las ciencias auxiliares que permiten hacer una interpretación más clara del hecho educativo. Para que ustedes puedan ahondar un poco más sobre el tema, les dejo esta referencia bibliográfica para que ustedes puedan aclarar algunas dudas y puedan desarrollar las actividades que han sido establecidas y plasmadas en lo que es Classroom para el desarrollo de esta actividad. Bueno, me despido de ustedes. Muchas gracias por su atención y para cualquier duda o aclaración podemos utilizar alguno de los medios digitales que permitirán mejorar la comprensión de este contenido temático.